Mesa de Contratación, el podcast de Gobierno y Analítica Pública en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos una vez más la bienvenida a nuestra mesa de contratación y hoy estoy encantadísimo de tener aquí a mi amigo y compañero de fatigas, Antonio Sánchez Zaplana. Hola, Tony. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos. Por si no lo sabéis, Tony, además de ser el responsable de que me haya tirado los últimos 6 meses estudiando ciencia de datos y amargándome mis tardes y fines de semana, es responsable de innovación y tecnología en Aguas de Alicante y todo un culillo de mal asiento en cuestiones de Big Data y analítica y colaboración público-privada para todo el desarrollo de estos campos tan interesantes. ¿Me dejo algo, Tony? Bueno, déjame que también me gusta vivir en buenas ciudades como Alicante. Ajá. Eso es una suerte. Mucho mejor tiempo que en Toronto, también te digo. Queríamos hablar contigo, bueno, constituimos la mesa de contratación y quería hablar contigo, pues, un poco de todo el tema de la innovación, ¿no? En un doble sentido. Primero, como alguien que conoce todos estos retos de la inteligencia artificial y del Big Data, que es una de las líneas importantes, pero también por el tema de la compra pública innovadora, ¿no? Porque tú en su día ya hiciste un proceso de contratación por compra pública innovadora, lo que es ya como ser cinturón negro 10º Dan de contratación pública, y quería un poco que nos hablara de esta experiencia. Así que lo primero que te quería preguntar es, ¿qué retos hay que afrontar para que la contratación pública impulse la innovación en las administraciones? Ojalá pudiera tener una varita mágica o una bola de cristal y poder dar la solución mágica a toda la administración pública de cómo hacer innovación desde la compra, ¿no? Desde la demanda. No es fácil. La compra de innovación o la adquisición de innovación por la administración pública siempre ha existido ahí, en cualquier ley de contratos. Al final también es la voluntad de las personas, la resistencia al cambio. Al final todo el mundo estamos acostumbrados a hacer aquello que sabemos, que hemos visto y que funciona, ¿no? Durante toda nuestra vida laboral, ¿no? Pues en el tema de la compra pública de innovación es exactamente lo mismo. Es un riesgo que no se está acostumbrado a asumir, pero es un riesgo en el cual Ujú. tiene todo el sentido del mundo, porque los procesos de compra pública de innovación o la innovación propia de la administración pública, si se hace bien, siguiendo todos los pasos que se deben llegar, es muy enriquecedora, porque empieza por algo bastante obvio que es decir, oye, mira, primero me miro hacia mis adentros y digo, ¿qué me hace falta? Voy a definir mis retos, voy a definir qué quiero ser de mayor. Una vez he definido qué Ujú. quiero ser de mayor, lo siguiente es hacer una figura que en la nueva ley de contratos del 2017, de ley de contratos del sector público, ha dejado de una manera bastante clara y bastante asentada, que es la consulta preliminar de mercado. La consulta preliminar de mercado Ujú. es una herramienta maravillosa. Maravillosa porque si se define también de una manera correcta, te permite conocer las capacidades de mercado de una manera transparente, de una manera, Ujú. por así decirlo, innovadora y de una manera abierta, donde todo el mundo puede participar, conocer y enriquecerse. Y el propio mercado se conoce entre sí mismo, ¿vale? Se generan esas dinámicas que son las adecuadas, son las que al final permiten también participar a las pymes dentro de estos procesos, ¿no? Pues son procesos sencillos, ligeros, no son, puede decirlo, en la parte administrativa no hace falta que sea tan exigente en cuanto a criterios de solvencia, porque lo que yo estoy buscando al final en una consulta previa de mercado es precisamente saber, oye, el mercado en qué estado se encuentra de madurez. Las solvencias que tengo que exigir en el caso de que luego existe, habrá un procedimiento, ¿cómo debe ser? Los criterios de adjudicación, ¿cómo deben ser? Oye, el importe. Estamos hablando, como digo yo, de miles, 10.000 o 100.000, ¿no? Entonces, después de esa parte, esa consulta previa de mercado, son lo que ya puedo
pasar al proceso propio de compra. El proceso de compra puede ser de dos tipos, ¿vale? Una es la compra que siempre ha existido, compra de innovación, que compra pública precomercial, que está fuera de la ley de contratos, que es, pues bueno, ya lo sabemos, es excluida, ¿vale? Es un procedimiento negociado excluido. Y luego la propia compra que puedo hacer dentro de los bienes o servicios que quiero. Hay dos tipos, es la compra de tecnología innovadora y la asociación para la innovación. La compra de tecnología innovadora tampoco es una novedad, ¿vale? Eso ya existía en la anterior ley de contratos. Es sencillamente hacer unos pliegos que sean adecuados a esta consulta preliminar que he recibido y unos criterios de adjudicación que sean más allá solo de los económicos. Y lo que es la novedad en la ley de contratos es la asociación para la innovación. Eso sí que es una novedad y sí que es interesante. Por lo que hace es junta las dos partes. Junta una compra pública precomercial de innovación con una compra de tecnología innovadora, con acabar usando este producto en la administración pública. Ese es un proceso muy interesante y es ahí donde nosotros nos enfocamos en su día. Pero si tuviera que resumir todo este rollo que te he contado, al final la principal barrera que tenemos entre las administraciones es la resistencia al cambio y hacer las cosas como las hemos hecho y la típica frase que se dice, Sergio, de no te líes y hazlo como siempre se ha hecho. Sí, desde luego. Vamos a parar un segundito para daros un consejo publicitario muy pertinente y útil y volvemos enseguida. Con Gobierto Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa. Todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida, de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda contratos.gobierto.es y convierte tu contratación en un recurso de cambio estratégico. Bien, pues volvemos una vez más y hablaba Tony de los distintos mecanismos, desde la consulta previa a lo que es la Asociación para la Innovación, todas estas fórmulas y demás. Y dentro ya un poco de la intrahistoria de la gestión, estabas hablando de la resistencia al cambio y todo esto. ¿Cómo es la gestión de la innovación a través de la compra en este sentido? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Es más sencilla? ¿Es más complicada? ¿Hay problemas previos de las organizaciones a la hora de hacer esto? Cuéntame un poco esta pequeña historia, esta pequeña aventura que habéis vivido en estos procesos. Cuando se empieza en una nueva aventura como esta, yo creo que lo primero y más importante es crear un grupo multidisciplinar. No solo desde un área de servicio, desde una dirección, desde el área técnica, sino deben estar implicadas diferentes áreas, las áreas de contratación, por supuesto, deben estar implicadas en este proceso, porque si se va haciendo un ciclo de aprendizaje continuo desde el primer día, no se llega al punto normal de cuando se llega al proceso de licitación y la área de contratación te dice, oye, ¿de qué me estás hablando? No sé de qué me hablas. ¿Vale? No está dentro del plan, estos pliegos no los conozco, este procedimiento tal, ¿por qué los importes son estos? ¿Por qué los criterios de adjudicación son estos? ¿Por qué hay temas de propiedad intelectual en este contrato? ¿Eso qué es? ¿Sabes? Entonces yo creo que Claro. si yo tuviera que dar un consejo de cómo empezar, pues yo lo que primero que empezaría es todos juntos. Si no sabemos de qué estamos hablando, pues lo primero que dice el sentido común, formémonos. Hay muchísimas consultorías y pymes expertas en procesos y abogados expertos que nos pueden asesorar desde un principio en esta formación de todo el procedimiento administrativo. Una vez estamos formados, ¿cuál es el paso que hicimos nosotros? Nosotros fuimos un paso más allá y dijimos, vale, pues
no solo voy a formarme, sino voy a intentar explicar aquello que me han enseñado y voy a hacer como una preconsulta preliminar de mercado, ¿vale? Voy a consultar a 3 o 4 organismos investigadores en un reto que yo tengo a ver qué me pueden ofrecer. Y hicimos una guía de compra pública innovadora en economía circular, ¿vale? Donde juntaba pues Ujú. las 3 conceptos, juntaba qué es la compra pública innovadora, qué es la economía circular y soluciones para la economía circular. Entonces, de esta manera, pues bueno, cualquier persona que quiera empezar en este mundo ya se puede hacer una idea. Una vez ya tenemos esas dos cosas, ya lo siguiente es hacer una consulta preliminar de mercado, ¿vale? Que es consultar al mercado en el reto que yo tengo, que me proponga soluciones. Puede haber entrevistas totalmente transparentes con las empresas, documentación que puede ser confidencial o que puede ser pública, y un procedimiento establecido que ya está dentro de la ley de contratos, que es la publicación en el perfil del contratante de la consulta, y cuando acaba la consulta tienes que hacer un informe de conclusiones que debe estar también conocido por todo el mercado, ¿no? Una vez ya tengo hecho esto, ya paso a la parte más administrativa. Yo tengo que redactar unos pliegos y tengo que decidir cuál es el procedimiento de contratación que voy a hacer. Pues dependiendo de qué madurez tengo en el mercado, decidiré un tipo de procedimiento u otro. Empezamos a redactar los pliegos, pues lógicamente, ¿dónde puedo innovar en la redacción de pliegos? Hay mucha gente que pierde una oportunidad de innovación en una parte absurda, que es en el objeto del contrato. El objeto del contrato Totalmente. puede marcar mucho quién se presenta a un concurso, ¿vale? ¿Y quién puede arriesgarse? Si ya al final saco el contrato con el mismo título de los últimos 20 años, pues seguirán presentándose los mismos ofertantes de los últimos 20 años. Sin embargo, si yo ya ofrezco una innovación en este objeto del contrato, pues probablemente ya vaya trayendo lo que es nuevas ideas para la mejora del servicio o de la actividad. Luego en los criterios de adjudicación, lo mismo. Más allá del propio criterio de adjudicación económico, la fórmula económica, luego tiene que haber unos criterios, ya sean de medición objetiva, ¿vale? O medición subjetiva, pero que me den un equilibrio o me permitan equilibrar la innovación de lo que me están proponiendo, ¿no? Este tipo de cosas, luego ya temas fundamentalmente ya si estoy hablando de desarrollos, en el tema de propiedad intelectual, todo que se desarrolle, si tengo que poner licencias, si son gratis para la administración pública, todo el tema de propiedad intelectual, que es todo un mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Si no sabes, primero aprender y luego lo siguiente, aprender haciendo. O Ujú. sea, no sirve hacer muchos cursos y al final no te pones encima de un proceso y empiezas a redactar pliegos, ¿vale? Totalmente. Me ha gustado mucho esto que contabas de la interdisciplinariedad de los equipos, ¿no? Y es un tema que yo, en mi experiencia como consultor y como analista, me he encontrado un montón de veces, ¿no? Que es la riqueza que se gana en las organizaciones públicas cuando obligas a perfiles distintos a hablar, que es una cosa que normalmente no encuentras, ¿no? Con lo cual, esto también es una clara oportunidad de esta innovación, ¿no? Ya el hecho de que contratación hable con tecnología y hable con otros perfiles y todo esto, ya de por sí es lo que enriquece también esta gestión, ¿no? Eh, pero claro, esto también puede generar algunas complejidades, ¿no? O sea, digamos que aprender nunca es fácil. Tú lo has dicho, hay un aprendizaje formal, técnico, que es la formación que has comentado, pero también hay un aprendizaje que es el aprendizaje organizativo. ¿Qué experiencia te deja este ciclo de aprendizaje organizativo, más allá del técnico? ¿Qué es lo más complicado y qué es lo más enriquecedor en este cambio de aproximación a la compra y a la innovación? Cuando ves la transformación de que todas las áreas se dan cuenta de que la mejora que se produce por innovación no es una idea de un departamento de innovación o de un área de servicios, es una mejora propia de la propia administración en sí. Al final, el tema de la compra pública innovadora o la innovación
parece como que muchas veces se ha apartado en reductos o en gente convencida, ¿vale? De vez en cuando nos llaman frikis y llamamos gafas, ¿vale? Totalmente. Y que son aquellos que se dedican a innovar. No. Esto no es un laboratorio de innovación donde hay 4 que deciden innovar. Si se innova, innovamos todos. Y la mejora se produce de todos, Claro. de toda la institución. No se produce solo un departamento. Si mejoramos y se presta mejor servicio al ciudadano, lo prestamos todos. El área de contratación, el área de innovación, el área de urbanismo y el área de la que sea, ¿vale? Porque somos todos lo mismo, ¿no? Eso yo creo que es fundamental ver cómo es enriquecedor aquello en lo cual te encuentras inseguro, cómo pasan los días y cada día te encuentras más seguro. ¿Vale? Porque cosas que no entendías al principio, de repente empiezas a entenderlas y empiezas Claro. a verlas y empiezas a tener una visión crítica de la compra y administración de servicios en la administración pública. ¿Vale? En la propia adquisición de servicios empiezas a ver qué cantidad de oportunidades se pierden, ¿vale? Por muchas licitaciones en las cuales se pagan al peso, ¿vale? O se adjudican por medio céntimo de euro y directamente dices, si hubieras puesto otro criterio de adjudicación aquí, verías que esta oferta que probablemente sea bastante mejor, ¿vale? Además del precio, pues hubieras podido pensar, si hubieras visto una innovación en la propia compra, ¿no? Entonces, ese tipo de crecimiento conjunto de la organización en la innovación es muy enriquecedor. ¿Y qué es lo difícil? Yo, por ejemplo, tú lo has señalado, a mí me acuerdo una vez que me presenté a un concurso menor de esto de 3 ofertas y yo no lo gané, no guardo rencor a nadie por esto, pero luego coincidí con los otros 2 ofertantes y me di cuenta que cada uno hizo una cosa absolutamente distinta porque el propio señor que lo estaba pidiendo no tenía muy claro qué es lo que pedía, ¿no? Pero más allá de eso, a nivel interno no genera algún tipo de fricción, porque esto no deja de ser abrir un pequeño melón, ¿no? Un pequeño, pues, renegociar algunos acuerdos que hay en las organizaciones, algunas cosas consolidadas. ¿Qué es lo que crees que es un poquito más complicado o que hay que prestar atención a la hora de abrir esta colaboración interna? Eh, yo creo que las organizaciones tienen que convencerse de 2 maneras. Uno es con un liderazgo claro, ¿vale? Que es la Ujú. innovación arriba abajo, el top-down, ¿vale? Liderazgo claro. Pero la siguiente parte es el núcleo propio del día a día, la innovación de abajo arriba, ¿no? La- ¿Por qué? Porque los compañeros, porque somos todos compañeros, lo que queremos al final es Ujú. mejorar y lo que queremos es prestar un mejor servicio. Entonces, cuando eso es entendido por toda la organización, es cuando todo va fluyendo. Todo va fluyendo. Al final, si siempre hay una frase dicha, ¿no? Si quieres obtener los mismos resultados, pues haz siempre lo mismo, ¿no? Si quieres resultados distintos, hazlo de otra manera distinta, ¿no? De eso se trata. Si haces de una manera distinta, claro, conlleva una serie, hay que decirlo, claro, conlleva una serie de riesgos, por supuesto. Y muchas veces parece o se ha transmitido que la administración pública no está preparada o no debería tomar riesgos, ¿vale? Por el qué Ujú. dirán, ¿vale? Bueno, si hacemos un procedimiento y el procedimiento directamente, como es el de la Asociación para la Innovación, que se hace un funnel, ¿vale? Se hace un túnel donde se presentan muchas ofertas y en diferentes fases se van cayendo. Es una manera de reconocer que estamos remunerando ideas que no eran viables. ¿Pasa algo? No pasa nada. O sea, esas ideas, ¿por qué se han remunerado? Porque hay unas empresas que han prestado su conocimiento y su tiempo al desarrollo de algo y no ha cumplido las expectativas de aquello que se dijo, porque la innovación tiene un riesgo. Entonces, esta eh, eliminación de que no se debe arriesgar en la administración pública es algo que deberíamos interiorizar. Al final, todo está inventado, ¿no? Si tú no lees el maravilloso libro ¿cómo se dice en castellano? De Machucato, de Mission Economy, ¿vale? Cuando cuenta todo el proceso Ujú. de lanzamiento de la
de la NASA y del lanzamiento de la llegada del hombre a la Luna, fijaros de qué estamos hablando. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Una visión, un camino, mira, hay que llegar allí. ¿Cómo? Juntos, con un liderazgo de la administración pública y con el sector privado al lado, pero juntos, pero siempre con un liderazgo de la administración pública. Siempre que tiene que liderar, alguien tiene que poner el rumbo, ¿vale? Y luego la administración, lo que es el sector privado, se unirá, ¿vale? Y participará de esta visión conjunta. Sí, ¿no? Esto me recuerda un poco a cuando yo estaba estudiando cosas de economía y demás y todo esto, y estaba estudiando todo el tema de los fondos de capital para las .com y demás. Siempre decían que el riesgo lo tienes que ver como un conjunto, ¿no? Como dices, si vas a innovar, si vas a invertir en cosas nuevas, tienes que asumir que una gran parte de esas iniciativas van a acabar en fracaso. Lo que tienes que hacer es garantizarte que las que son rentables sean rentables para compensar esa pérdida. Quizás esa visión holística sería más interesante para las administraciones, ¿no? En este sentido. Sí, sí. De hecho, al final, los fondos de capital riesgo, los fondos de innovación, los fondos que se dedican a inversión en startups, es así. Saben de cada 10 inversiones, saben que 9 les sale mal, pero les sale una, con eso han recuperado todo lo que han perdido las otras 9. Oye, ¿tienen que dejar de invertir? No, no tienen que dejar de invertir. Hombre, la administración pública, crear fondos tan arriesgados de inversión, pues bueno, los americanos sí que se dedican a esto, ¿vale? Los europeos pues somos un poco más reacios, pero eso no significa que no haya que apostar por este tipo de cosas, porque al final la administración pública es la que lidera la innovación. O en el caso que nos encontramos actualmente, si la administración pública de diferentes países no hubiera invertido miles de millones en la investigación del ARN mensajero, ¿tú crees que tendríamos las vacunas del COVID ahora mismo? Imposible. Desde luego. Es imposible. Desde luego. Durante muchísimos años se ha fomentado y se ha financiado la investigación de este tipo de vacunas y al final, pues gracias como sociedad tenemos unas vacunas. Pues ese tipo de cosas son las que hay que tener, esa visión más allá del día a día, ¿vale? Que nos permita saber que en algún momento todo esto nos reportará un beneficio como sociedad. Continuamos y ahora vamos a cambiar un poquito de tercio. No me resisto a preguntarte ya por tu otro sombrero, que es el tema de la inteligencia artificial, que es un tema evidentemente muy en boga y de hecho tanto la estrategia de transformación digital de las administraciones públicas como el plan de resiliencia habla del uso de inteligencia artificial para la contratación. Tú y yo hemos hablado unas cuantas veces, de hecho hemos tenido un preprograma más interesante, pero mejor no publicarlo hablando de estos temas, porque habría sitios donde no nos querrían bien. ¿Dónde crees que, o por dónde habría que empezar a utilizar la inteligencia artificial en los procesos de contratación pública? Bueno, yo creo que como sociedad y también las empresas de marketing, las empresas tecnológicas, cuando ponen una cosa de moda, al final de utilizar tanto los términos se desvirtúan. Ya nos ha pasado con el tema de las Smart Cities, ya nos está pasando con el tema de inteligencia artificial. Hasta la propia Europa acaba de sacar una regulación en el tema de inteligencia artificial, la cual muy bien hecha por muchos expertos, pero tú lo sabes y yo lo sé, porque has trabajado en ello y has mamado y has trabajado en analítica pública con modelos de machine learning. La inteligencia artificial es informática avanzada, pero los principios de la inteligencia artificial nacieron en 1960. No los hemos inventado en 2020 y en 2021. Las bases teóricas de la inteligencia artificial, las algoritmias, no han cambiado mucho desde esos principios de 1960. ¿Vale? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la democratización del uso de estas tecnologías y las capacidades tanto humanas como de capacidad de cálculo que tienen ahora mismo los dispositivos. Siempre está el smartphone que llevamos ahora en la mano, creo que es 1000 veces más potente que el ordenador que llevó el hombre a la luna en la NASA, ¿no? Fijaros, en un dispositivo, ¿no? Mucho se habla de inteligencia artificial. Yo creo que uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es saber qué es. ¿Vale? Porque, claro,
Cuando hablamos de utilizar inteligencia artificial para la contratación pública, ¿qué es? Para redacción de pliegos, para valoración de concursos, para el seguimiento de los contratos, ¿para qué? Para mejorar, para ordenar documentación, para sustituir a los humanos, que también es una de las cosas de la inteligencia artificial, va a sustituir a los humanos. Pues bueno, creo que lo primero que hay que hacer, o sea, es quitar todo marchamo de que le tiene de áurea que tiene el tema de inteligencia artificial y saber cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras carencias. Y si con nuestras carencias y nuestras necesidades luego la informática avanzada, como puede ser la inteligencia artificial, me los puede resolver, tal, pero por querer utilizar inteligencia artificial a lo bestia en los procedimientos de contratación, no se va a significar que prestemos mejores servicios públicos. No va a significar. Desde ¿Vale? luego. Entonces yo creo que hay que determinar en cuáles son. Y luego, cuando ya hablamos de tema de contratación pública, entrando un poquito más en el tema, ya que me pinchas, estamos hablando de técnicas de procesamiento normalmente del lenguaje natural. Hay que reconocer que las técnicas de procesamiento del lenguaje natural en los últimos años, debido a las investigaciones que están haciendo grandes compañías, han supuesto un avance brutal. Todos sabemos, y los hemos sufrido, en los primeros softwares que habían de reconocimiento del habla, el cual le decías, ábreme el tal programa de Word y te abría el programa de cálculo, porque no te entendía. Actualmente ya a nuestros teléfonos móviles, asistentes personales, le decimos y le preguntamos hasta buenos días y explícame las noticias que se han producido en Honolulu hoy. Entonces, eso ha avanzado muchísimo. Pero al igual que han avanzado, hay que reconocerlo que están utilizadas o están aplicadas en unos entornos, aunque sean abiertos, unos entornos en los cuales el fallo es admisible. Yo le puedo preguntar a un asistente que me lleve al restaurante más cercano y me lleva al restaurante más lejano y no pasa nada, ¿no? Creo que en la contratación pública hay que tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Tienes que tener un poquito, Claro, tienes que claro. tener un poquito más de cuidado. Y si yo tuviera que hacer algo con inteligencia artificial y contratación pública, lo primero que intentaría es un proceso de gestión documental de la misma. ¿Vale? Si hay un proceso al final, los algoritmos, aunque puedan ser supervisados, que puede enseñarles cuál es la salida de los mismos, o no supervisados, decirle, oye, aprende tú solo. El procedimiento del lenguaje natural es aprende tú solo. Hay que saber qué es lo que queremos del mismo. No es lo mismo hacer un chatbot que me conteste tonterías, ¿vale? Que me redactan un pliego. Yo creo a día de hoy, y lo hemos hablado antes en el pre, que estamos aún lejos de eso. ¿Vale? Creo que estamos lejos. ¿Que se puede utilizar? Sí, se puede utilizar. Ahora, ¿se puede democratizar? Si hacemos un equivalente, ¿vale? Sí que es un área en el cual el sector privado, sobre todo en sitios donde la regulación es más abierta o eso, como ese tipo de Estados Unidos, las empresas que se dedican al tema de inteligencia artificial en el sector legal, ¿vale? Son las empresas que están creciendo más, ¿vale? Y tienen un futuro muy prometedor. Pero el futuro muy prometedor es por la dificultad que tienen de los mismos. Han empezado por procedimientos en los cuales, aunque hay una dificultad, están muy acotados. Por ejemplo, dos casos, voy a contar dos casos. Uno es los procedimientos de divorcio, los acuerdos de divorcio, ¿vale? Para llegar entre las partes. Entonces, eso, por ejemplo, sí que hay plataformas que pueden gestionar un divorcio online. No hace falta ni verse ni a las partes, ¿vale? Yo quiero los hijos, yo quiero la casa, yo quiero no sé qué, un procedimiento de negociación, al final llega un acuerdo de divorcio, se firma digitalmente y ni se han visto las partes y eso una. Luego hay otras partes que son los acuerdos de confidencialidad muy dados en Estados Unidos para el tema de startups, empresas, compras, ventas, adquisiciones. Eso también hay herramientas legales que te ayudan a esa propuesta que te hacen de acuerdo de confidencialidad o NDAs, ¿vale? Si son adecuadas, proponerte cláusulas nuevas, fijaros, eso sí, pero ahora de ahí a que una máquina redacte un pliego, el mejor pliego de servicios para hacer no sé qué, creo que es saltarse
saltarse muchos pasos previos, ¿vale? Claro, tú fíjate, estabas hablando del procesado del lenguaje natural, pero por otro lado, conforme lo decía, yo estaba pensando, pero ¿el lenguaje de la contratación pública es un lenguaje natural? O sea, y esto me lleva a pensar otra cosa. Queremos utilizar inteligencia artificial para la contratación, pero estamos contratando de una manera que sea fácil el usar la inteligencia artificial, porque al menos en mi experiencia, cuando hemos estado haciendo la herramienta para la plataforma de contratación del Estado, la fragmentación de la información es enorme. O sea, buscar contratos sobre una plataforma de administración electrónica puede tener 25 o 30 palabras clave completamente distintas, por no decir qué tipo de CPVs. Tenemos una práctica que no es nada sencilla y yo no paro de ver esto, ¿no? Cuando dicen, no, vamos a meter este tema, pues por ejemplo, los pliegos, las estructuras de los pliegos, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Y quizás, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que esto es un poco, hemos hablado del viaje a la luna y de Kennedy, quizás no hay que preguntarse qué puede hacer la inteligencia artificial por la contratación, sino que puede hacer la contratación por la inteligencia artificial, ¿no? Porque es un poco, yo no sé si somos conscientes de que el ordenador hace muchas cosas chulísimas, pero no se come cualquier patata. Y esto es una sensación que a mí me da, yo me pongo a estudiar cosas de inteligencia artificial para ver qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer y cómo funciona, pero muchas veces me da la sensación de que quien escribe estas cosas, Bueno, esto lo ha hecho de oídas, ¿no? bueno, y también hay que tener en cuenta las experiencias previas que ha habido ya en los choques legales de protección de datos y de legalidad en el uso, por ejemplo, que ha habido en Francia se prohibió scrapear bueno, perdón por el palabra, ¿vale? Hacer procedimientos de aprendizaje con de lenguaje natural de sentencias judiciales de constitucional francés, ¿vale? ¿Para qué? Para saber, oye, si le presento una demanda al Tribunal Constitucional francés y sé que utilizo estas palabras, pues igual tengo más posibilidad de ganar este litigio, ¿no? Eso ha sido prohibido, ¿no? Yo creo que estamos en una confluencia en lo mismo, igual que los sesgos que puede haber de entrenamiento de la inteligencia artificial. Si al final lo entreno con contratos en los cuales, pues, yo lo que veo ahí el problema es la legislación de contratación y las cláusulas han ido evolucionando con el tiempo. Tú necesitas un corpus, necesitas una cantidad de contratos y de información en la cual alimentar. Como esto ha cambiado, igual no está aprendiendo lo último, igual está aprendiendo de la ley de contratos del año 2015 o del año 2008, que no tiene nada que ver con la de 2017. Entonces ya tenemos que, a partir de 2017. Y 2017, todos lo sabemos, el ciclo de aprendizaje que ha habido de 2017 hasta ahora. Los pliegos de principio de 2017 no se parecen en nada a los que se están haciendo en 2021, ¿no? Creo que hay aspectos, o sea, lo hemos hablado antes en el pre, en el cual la inteligencia artificial o procesamiento del lenguaje natural en contratación pública le puede aportar valor. Y un valor a corto plazo realizable y creo que útil, que es lo que hemos dicho en el seguimiento de las propias contratos y ofertas que se presentan. No tanto en que me ayudes a redactar el pliego, sino que me ayudes a adjudicar el contrato. Resúmeme el tocho que me han presentado de 1200 páginas, que no, cuando voy por la página 600, pues no la he podido leer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que no significa que luego haya que evaluar las ofertas, tal, de herramientas de ayuda a la toma de decisiones, ¿vale? Que pueden facilitar que la persona pues realice una valoración, por ejemplo, de aspectos dentro de una oferta que no se había dado cuenta, ¿vale? Eso por una parte. Y luego, una vez adjudicado el contrato, el seguimiento del mismo. Si son al final contratos que tienen un plazo largo, que no son de ejecución de contrato menor en el mismo año, que al final si son a 5 o 10 años, claro, ¿qué pasa? Muchas veces, o sea, tenemos las ofertas, ¿vale? Con los típicos post-it marcados donde, ostras, ¿qué dijo que iba a hacer en el quinto año? Espérate, que voy al legajo, ¿vale? Lo busco, o voy al documento, lo busco en donde lo he marcado. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también se puede servir para un seguimiento
de los compromisos que se han que contrato con las ejecuciones que se hacen del mismo, ¿vale? Entonces, eso sí que yo creo que puede ser un buen uso donde puedo cruzar las dos partes y sí que se puede producir un beneficio para ambas partes. Y a nivel micro dentro de la organización, ¿qué crees que habría que hacer para cambiar? O sea, ya hemos hablado, por ejemplo, de redactar o articular los pliegos con cierta coherencia, si se quiere tirar por este lado, o consistencia. No sé, a mí se me ocurre, pues, quizás una idea más de planificación Sí. o de coordinación. No sé qué elementos crees que son necesarios para poder incorporar la inteligencia artificial a estos procesos en los ámbitos que has señalado. Hay ahora un aspecto intermedio, fíjate que ha sido curioso, que no se ha querido llamar inteligencia artificial, ¿vale? Que son los RPAs, ¿vale? No se ha querido llamar porque de vez en cuando es verdad que los robots de procesamiento de información, ¿vale? Que no se ha querido poner este marchamo porque muchas veces no utilizan inteligencia artificial, pero son los que ayudan a realizar tareas repetitivas. O sea, vamos a ver. Nosotros hacemos un plan de contratación todos los años. Pues igual hay robots que nos ayudan a reunir toda esta información que me van proveyendo, que van recogiendo los diferentes departamentos, ¿vale? Para construir esa planificación e igual darme cuenta de que es imposible visitar todo esto en este año. Y llegar a ese procedimiento rápido y cuando me han llegado las peticiones decirle, cambia, no, en 2021 eso no se puede realizar. ¿Para qué te voy a decir ahora que lo vamos a realizar? Si por los plazos que tenemos y tal, va a ser imposible. Entonces, ese aligerar los procesos administrativos de análisis de información para proveer. Además, estas plataformas están evolucionando ahora mucho. De hecho, no sé si sabéis, una empresa romana que se llama UiPath, ¿vale? Acaba de salir a bolsa Sí. y se ha convertido, por así decirlo, en el segundo unicornio europeo. El primero es Spotify y el segundo que tenemos es UiPath. El unicornio es una empresa que está valorada en más de 1.000 millones de euros o 1 billón de euros americanos, ¿vale? Pues que sepas que UiPath ha salido a bolsa y ha sido... ¿Pero por qué? Porque es muy buena plataforma. Te hace la robotización, te hace toda esta automatización de procesos y además te está proveyendo de una plataforma de visualización, de seguimiento y de análisis de la información. Tal como va haciendo, es un proceso asistido, ¿vale? No es que lo que se llama el man in the middle, se dice el hombre en medio. El hombre va viendo cómo se van automatizando los procesos, entonces va haciendo un seguimiento. No es la máquina, la pongo, me acaba el proceso y me tengo que creer, no. La persona va interactuando, va conociendo cómo se van haciendo los procesos y cuando tiene el resultado dice, vale, ese resultado me parece adecuado, me lo puedo creer, ¿no? Sí, desde luego. Vamos a la última pregunta. Siempre me gusta acabar pensando un poco en el futuro y en este caso es bastante sencilla la pregunta y yo creo que complicada la respuesta, pero bueno, es divertido. ¿Cómo imaginas que serían las administraciones públicas en las que la contratación estuviera asistida por inteligencia artificial y que atrajera más innovación del sector privado? ¿Cómo imaginas el futuro con unas organizaciones públicas trabajando de la manera que hemos estado hablando Más humana, hasta lo ahora? tengo clarísimo, más humana que nunca. Porque dejaremos hacer a las máquinas lo que saben hacer mejor las máquinas. Y el tratamiento humano de las personas y el cuidado de las personas y atender los problemas de los ciudadanos, escucharlos, mejorar, se dedicará a una tarea de psicología humana. Tendremos más contacto humano, porque probablemente no tendremos esos sesgos que nos pasan ahora, o esa cantidad de trabajos que tenemos ahora, o esos cientos de mails que tenemos ahora, o esos cientos de documentos que tenemos por tramitar, pues esos serán tratados por las máquinas que lo hacen perfectamente y yo que me dedicaré a los procesos en los cuales las máquinas no pueden tener a día de hoy y ya veremos si en un futuro capacidad para saber qué es en esto que estoy diciendo, ¿no? No significa que cada día hagan falta menos humanos para trabajar en una administración pública. Yo es que creo que hacen falta cada día más. ¿Por qué? Porque has dado una parte clara. O sea, hay un ciclo muy importante de formación
y de actualización de conocimientos en la administración pública. ¿Por qué? Porque este tema de tecnología nunca vamos a dejar de aprenderlo, y tú lo sabes bien, Sergio. O sea, aquel que deje de aprender está desactualizado en 2 días. Entonces, yo creo que el ciclo de formación del funcionariado público o del trabajador de la administración pública, en el cual puede haber un momento donde yo haya entrado a trabajar por un contrato o haya entrado por una oposición o de alguna manera, ese ciclo nunca va a dejar va a ser continuo y debería ser continuo, ¿no? Y a su vez, esos conocimientos que voy adquiriendo los tendré que ir aplicando. No podemos dejar todo lo que se realiza por la administración pública realizado con la inteligencia artificial en manos del sector privado, ¿vale? Yo creo que siempre tiene que pasar, soy un ferviente creyente de la colaboración público-privada, ¿vale? Siempre tiene que estar las dos partes, uno que conoce bien cuáles son las necesidades, otro que conoce bien cuál es la mejor tecnología para aplicar, las dos cosas se funden, ¿vale? Y prestan el servicio. Y sobre todo más humana, o sea, debido al tema la pandemia o tal, nos hemos acostumbrado todos a probablemente no esa falta de interacción humana. Esa interacción humana es fundamental. Es donde cuando nos vemos las caras, nos tratamos, nos tomamos ese café, nos tomamos tal, vamos a tal congreso, tal, hemos estado juntos en el congreso, es donde se producen las dinámicas y donde salen las mejores ideas de innovación, que es tomando unas tapas y unas cañas. Desde luego, desde luego. Y muchas ganas que tenemos de volver a tomar tapas y cañas y volver a la normalidad. Bueno, Tony, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es interesante hablar contigo, no solo porque lo que dices es muy interesante y muy útil, sino además porque también sirve para pensar y reubicar muchas cosas que damos por sentado. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima mesa de contratación. Nos despedimos y ya está. Venga, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar.